No necesitamos a ese niño. No permitiré que mi hijo arruine una vida. Creí que había atrapado a un joven rico. La dueña de la casa donde Polina trabajaba como criada arrojó un sobre con dinero a sus pies para que interrumpiera su embarazo y la echó de allí con desprecio. Pero un año después fue ella quien se arrodilló suplicándole misericordia. Queridos amigos, tras las puertas cerradas de cada hogar se esconden dramas que pocas veces salen a la luz. Hoy les contaré uno de ellos. El sol tímido de marzo se filtraba con dificultad entre las pesadas cortinas de la biblioteca, tiñendo de destellos dorados las columnas de polvo que danzaban entre los altos estantes repletos de lomos de cuero. Polina limpiaba con cuidado los delicados relieves del escritorio con un paño húmedo, procurando no alterar el perfecto orden que reinaba en aquel santuario del conocimiento de la familia Vorontsov, donde cada objeto tenía su lugar y cada lugar su propia historia. Hacía 6 meses que trabajaba en aquella casa, cuyas escaleras de mármol devolvían el eco de cada uno de sus pasos, y donde las arañas de cristal resplandecían con miles de luces incluso en pleno día, como si hubiese cruzado a un mundo mágico, lejano a su antigua vida en un piso comunitario a las afueras de la ciudad. Polina ya se había acostumbrado a ser, para los dueños, poco más que una sombra que aparecía y desaparecía, dejando tras de sí limpieza y orden impecables. Elisaveta Nikolaevna Vorontsova, la dueña de la mansión, jamás le hablaba directamente. Siempre lo hacía a través de la ama de llaves, Vera Ivanovna, como si comunicarse con los sirvientes fuese indigno de su estatus aristocrático. Pero a Polina aquello no le molestaba. Recibía un buen salario, tenía una pequeña habitación bajo el tejado con vistas al jardín y en su tiempo libre podía leer los libros de la inmensa biblioteca, un verdadero tesoro para ella. Aquel día de marzo, sin saber que su vida estaba a punto de dar un giro irreversible, Polina comenzó como siempre por la biblioteca, su lugar favorito de la casa, donde podía olvidarse por unos minutos de su papel de criada y dejarse envolver por la sabiduría encerrada en miles de volúmenes. Estaba terminando de limpiar el último estante cuando una voz masculina, suave y algo sorprendida, rompió el silencio. ¿Lees a Turgeniev? Polina se giró. Junto a la ventana, en un sillón, un joven sostenía un libro abierto. Lo reconoció de inmediato. Era Maxim, el hijo de la dueña, cuyo regreso del extranjero había sido tema de susurros en la cocina durante días. Alto, de cabello oscuro y mirada profunda, no se parecía en nada al heredero caprichoso y engreído del que hablaban las criadas. «Perdóneme, Maxim», murmuró ella, apretando el trapo entre sus manos. «No me di cuenta de que estaba aquí. Ya me marcho». «No, espera». Él levantó la mano para detenerla. «Te preguntaba si has leído a Turgeniev. Vi cómo mirabas los libros, como si vieras algo especial en ellos». Polina sintió un leve rubor subirle a las mejillas. ¿Realmente le interesaba su opinión? ¿O sería una broma para divertirse a costa de la servidumbre? Dudó. ¿Las criadas podían siquiera permitirse leer? Contestó con cautela, lista para disculparse por su atrevimiento. Maxim sonrió. Era una sonrisa cálida, sin rastro de burla ni soberbia. «Todos deberían leer», dijo con sencillez, «y más aún quienes comprenden el valor de los libros. Limpias cada volumen como si fueran seres vivos». Polina bajó la mirada. Entre su prudencia habitual y un repentino deseo de hablar con alguien sobre lo que verdaderamente le importaba, respondió en voz baja: «He leído Asia y Primer Amor. Son historias bellísimas sobre cómo la gente puede amar, incluso sabiendo que le dolerá». Maxim dejó el libro a un lado y la miró con atención. «Es una observación bastante profunda para...» Se interrumpió, consciente de que cualquier continuación podría sonar condescendiente. «Para una criada», dijo ella con una leve sonrisa. «Para cualquier persona», corrigió él con suavidad. «Muchos leen a Turgeniev y solo ven palabras bonitas, sin entender lo que se esconde detrás. Pero tú has visto lo más importante, que el amor verdadero siempre está unido al sacrificio.
Guardaron silencio durante unos segundos. En ese instante suspendido, Polina sintió algo extraño, como si un hilo invisible de comprensión se hubiera tensado entre ellos, uno que no tenía nada que ver con clases sociales ni con reglas no escritas. Entonces volvió en sí y se apresuró hacia la salida. «Disculpe, necesito terminar de limpiar». «Por supuesto», asintió Maxim con suavidad. «Pero si quieres, puedes venir a la biblioteca esta noche, cuando termines tu trabajo. Hay tantos libros aquí que merecen ser leídos». Polina se detuvo en el umbral, sin atreverse a girar. «Gracias», susurró, y salió deprisa, sintiendo que el corazón le latía tan fuerte que parecía haber subido hasta su garganta. El resto del día transcurrió como en una niebla. Polina cumplió con sus tareas de manera mecánica, pero su mente estaba en otra parte, atrapada en esa conversación que no dejaba de repetirse una y otra vez. Pensaba en cómo Maxim la había mirado, no como a una sirvienta, sino como a alguien capaz de pensar y sentir. Le parecía irreal, como si lo hubiera soñado, como si todo hubiera sido una fantasía de su propia mente. Pero al caer la noche, cuando la casa se sumió en el silencio y los últimos pasos de los dueños se desvanecieron por los pasillos, Polina tomó una decisión. Bajaría a la biblioteca. Subió la escalera de mármol sin hacer ruido, conteniendo la respiración. Su corazón palpitaba tan fuerte que sentía que cualquiera podría oírlo desde el otro lado de la casa. La biblioteca estaba vacía, iluminada apenas por una lámpara de escritorio que alguien había dejado encendida. Polina se acercó a los estantes y tomó el primer libro que encontró. Era un volumen de Chejov. Se acomodó en un sillón junto a la ventana, el mismo en el que Maxim se había sentado esa mañana, y abrió el libro La dama del perrito. Entonces escuchó una voz conocida detrás de ella. «Una excelente elección». Polina se estremeció y giró bruscamente. Maxim estaba en el umbral, vestido de manera sencilla, con una camisa clara y pantalones oscuros. «Perdón, no sabía que usted...» empezó, dispuesta a levantarse. «Por favor, quédate», pidió él al entrar en la sala. «Me gustaría hablar con alguien sobre libros». Se sentó en el sillón de enfrente, y entre ellos volvió a surgir esa extraña sensación de igualdad que ella ya había sentido antes. «Cuéntame de ti», le pidió Maxim. «¿Cómo aprendiste a amar los libros?» Polina dudó. No sabía si debía hablar, pero había algo en la forma en que él la miraba, una curiosidad sincera, limpia de condescendencia, que la hizo abrirse. «Mi padre era bibliotecario», dijo sin levantar la vista de sus manos. «Mi madre murió cuando yo era pequeña, y él me crió solo. Me decía que los libros eran ventanas a otros mundos, que a través de ellos podías entender cómo vivían y sentían las personas en otros tiempos, en otros países. Murió hace 2 años y tuve que trabajar para mantenerme». «Lo siento mucho», dijo Maxim en voz baja. «Debió de ser un gran hombre para criar a una hija como tú». Polina lo miró. En sus ojos no había lástima, sino una calidez honesta. «¿Y tú?», se atrevió a preguntar. «¿Te gustó estudiar en el extranjero?». Maxim sonrió, pero su sonrisa no tenía alegría. «Es hermoso allá, todo está en su lugar, todo es perfecto», respondió lentamente. «Pero vacío. Todos a mi alrededor eran como yo. Buenas familias, buena educación, un futuro predecible. A veces sentía que actuaba en una obra de teatro donde cada escena estaba escrita de antemano y la improvisación no existía». «¿Y qué te gustaría ser?», preguntó Polina, sorprendida de su propia audacia. Maxim desvió la mirada hacia la ventana, donde los árboles dibujaban sombras oscuras en la penumbra. «Real», dijo al fin. «No el hijo de mi madre, no el heredero de un negocio familiar, no un graduado de una universidad prestigiosa. Solo alguien capaz de sentir y pensar sin preocuparse por lo que dirán los demás». Hablaron hasta bien entrada la noche, compartiendo ideas, sueños, páginas. Conversaron sobre libros, sobre lo que significa vivir una vida que parece un sueño. Polina se olvidó de quién era, de dónde estaba.
Sentía que hablaba con alguien cercano, con una alma gemela. Maxime le habló de París, de Londres, de los museos y los teatros. Ella le contó cómo imaginaba el destino de los personajes después del final de sus historias favoritas. «Contigo puedo ser yo mismo», dijo él cuando estaban por despedirse. «Es un sentimiento muy raro». Paulina sintió una calidez extendiéndose en su pecho, pero también un leve escalofrío. Sabía que había cruzado una línea invisible, una que tal vez la llevaría a un lugar donde solo habría dolor. Los días siguientes pasaron como si el tiempo estuviera en pausa. Paulina continuaba con sus tareas, pero cada instante libre lo pasaba recordando aquella conversación, aquella mirada, aquella voz que hablaba del deseo profundo de ser simplemente humano. Se cruzaban una y otra vez en los pasillos de la casa, como si el destino los empujara sin descanso. Entre ellos, miradas silenciosas decían más que 1000 palabras, cargadas de un entendimiento que ninguno se atrevía a pronunciar. Pero hablar era imposible. Siempre había alguien cerca, una presencia, una sombra que lo impedía todo. Hasta que llegó el miércoles por la tarde. Paulina regaba las flores en el invernadero, cuando él apareció de nuevo, como surgido de la nada. «¿Te gustaría dar un paseo por el jardín?», sugirió con voz tranquila. La tarde era cálida, el interior de la casa sofocante. El jardín de los Vorontsov parecía sacado de un sueño antiguo. Tilos y robles centenarios formaban bóvedas verdes salpicadas de estrellas, y senderos serpenteantes llevaban hasta un cenador cubierto de hiedra. Caminaban sin prisa, como si el tiempo ya no les perteneciera. Paulina se sentía protagonista de una novela que alguna vez leyó con el corazón en vilo. «¿Sabes en qué pienso?», dijo Maxime, deteniéndose junto a un estanque donde la luna se reflejaba como un secreto oculto. «En lo extraña que es la vida. Crecí en esta casa rodeado de todo lo que el dinero puede comprar. Y sin embargo, jamás me sentí realmente vivo. Hasta ahora, hasta hablar contigo. Ahora sé lo que es la felicidad». Paulina se detuvo. Un escalofrío le recorrió la espalda. «Maxime, no deberías decir esas cosas», susurró. «Vivimos en mundos distintos». «¿Y si no quiero vivir en el mío?», preguntó él volviéndose hacia ella. «¿Y si prefiero el tuyo? Aunque tu mundo es incertidumbre, trabajo sin descanso, sin un futuro claro, pero en tu mundo hay algo que el mío no tiene: sinceridad. Hay sentimientos reales, pensamientos de verdad. No actúas, simplemente vives». Él alzó la mano y rozó su mejilla con una ternura casi imposible. «Paulina, sé que esto es una locura. Sé que entre nosotros hay una distancia imposible de salvar, pero no puedo dejar de pensar en ti». En su pecho, la alegría y el miedo libraban una batalla silenciosa. Alegría, por saber que ese hombre tan increíble sentía algo por ella. Miedo, por imaginar a dónde los llevaría todo eso. «Yo también pienso en ti», murmuró Paulina, «pero esto no puede acabar bien. Tu madre... ¿Podemos olvidarnos de mi madre por un momento?», le pidió, con una voz tan suave que parecía una súplica. «Olvidémonos de todo, menos de lo que sentimos ahora». Y allí, bajo la luna, el mundo pareció detenerse. Paulina sabía que lo que hacía era una locura, que estaba jugando con fuego, pero su corazón cantaba de felicidad. Así comenzó su acercamiento secreto. Las caminatas nocturnas se volvieron rituales sagrados. Hablaban de libros, de sueños, de miedos. Maxim le contaba cómo quería transformar el negocio familiar, hacerlo más justo, más humano. Paulina le revelaba su visión del mundo, de cómo las personas cambian según con quién estén, iguales o superiores, poderosos o invisibles. «¿Sabes?», le dijo una noche, mientras se sentaban en el cenador, rodeados por los sonidos misteriosos de la noche. «A veces pienso en cómo habría sido todo si nos hubiéramos conocido en otras circunstancias, si yo fuera solo Maxim y tú solo Paulina, sin títulos, sin herencias, sin diferencias. Pero somos quienes somos», respondió ella con tristeza. «¿Y si pudiéramos cambiar eso?
¿Y si encontráramos la forma de estar juntos a pesar de todo? Ella lo miró. En sus ojos vio una verdad tan profunda, un deseo tan puro de desafiarlo todo, que su corazón se encogió de ternura y temor. Y entonces llegó el sábado. Una tormenta primaveral estalló sin aviso. Polina estaba en el invernadero cuando el cielo se abrió en truenos y relámpagos. Pensó esperar allí a que pasara todo, rodeada de plantas tropicales y tierra húmeda, cuando la puerta se abrió de golpe. Maxim entró empapado, con el cabello chorreando y una expresión que le hizo olvidar el rugido del cielo. «Te he buscado por toda la casa», dijo entre jadeos. «Pensé que te había sorprendido la tormenta». Dentro del invernadero, el aire era cálido, denso con el aroma de flores exóticas. Afuera, el mundo rugía, pero allí dentro solo había calma, una calma que temblaba de emoción contenida. «¡Qué hermoso!», susurró Polina, mirando el relámpago que cruzaba el cielo más allá del cristal. «Sí», respondió él, pero no miraba el cielo. La miraba a ella. Había algo distinto en el aire, algo inevitable. Polina lo sintió, como si todo lo que habían callado se hiciera presente de golpe. Maxim se acercó. Ella no retrocedió. «Polina, ya no puedo fingir. No puedo seguir actuando como si no hubiera nada entre nosotros». La abrazó, y ella no lo detuvo. Y cuando sus labios se encontraron, el mundo entero dejó de existir. Afuera solo rugía la tormenta. Las ventanas temblaban con cada ráfaga de viento, y en la pequeña habitación solo quedaban el aroma embriagador de las flores y esa sensación imposible de ignorar, como si hubieran nacido el uno para el otro. Lo que ocurrió después fue inevitable, natural, como si el destino lo hubiera escrito mucho antes. Entre las plantas tropicales, bajo el murmullo constante de la lluvia, se entregaron a un sentimiento más poderoso que cualquier norma, más fuerte que cualquier prejuicio. Cuando la tormenta amainó, yacían en silencio en brazos del otro. Polina sentía una mezcla desconcertante de felicidad y temor. Sabía, sin lugar a dudas, que había cruzado una línea invisible, una línea sin retorno. «¿Y ahora qué pasará?», susurró ella, apenas audible. «Ahora encontraremos la manera de estar juntos», respondió Maxim con firmeza, abrazándola más fuerte, como si quisiera protegerla de todo, incluso de lo inevitable. Pero al día siguiente, al salir de su habitación, Polina sintió una mirada extraña clavada en ella. Vera Ivanovna, la ama de llaves, la observaba con los labios apretados. Y luego, en la ventana del segundo piso, estaba Elisaveta Nikolaevna, inmóvil, mirándola directamente. Aquella mirada heló la sangre en sus venas. Era como si supiera, como si hubiera visto más de lo que era posible. Daria, la vieja cocinera, pasó cerca y susurró con voz ronca, casi sin mover los labios. «Ten cuidado, niña. La señora lo ve todo, lo nota todo, y no perdona nada». Un mareo repentino la hizo tambalearse. Polina apenas alcanzó a sostenerse del lavamanos en el pequeño baño del ático. Las baldosas frías bajo sus manos eran lo único tangible en un mundo que de pronto se derrumbaba a su alrededor. Levantó la vista hacia el espejo empañado. Su rostro pálido, los ojos desorbitados por el miedo, los labios temblorosos. No podía creer lo que su cuerpo comenzaba a decirle. Era el tercer día que el olor a carne frita del desayuno la revolvía el estómago. Su habitual taza de té por la mañana ahora le parecía repugnante. Intentó convencerse de que era solo cansancio, el precio de los encuentros secretos con Maxim, pero algo más profundo, más instintivo, le gritaba otra cosa. Hizo cuentas, calculó los días desde su último ciclo, y entonces el suelo pareció ceder bajo sus pies. «Dios mío, ¿qué he hecho?». Esa fue la única idea que la acompañó mientras bajaba por la escalera trasera, donde ya había comenzado el ajetreo matutino del servicio. Caminaba como un autómata, pero su mente solo podía concentrarse en una cosa: ¿cómo decirle a Maxim? ¿Y qué sucedería cuando la verdad saliera a la luz? En la cocina, la siempre presente Daria reinaba entre cacerolas y aromas. Era la única entre todo el personal que veía a Polina como algo más que una sirvienta.
A veces le daba empanadas escondidas, otras simplemente le ofrecía una palabra amable cuando la tristeza la invadía. «Estás muy pálida hoy, hija», le dijo con ternura, escrutando su rostro con esos ojos sabios de mujer mayor. «¿Te sientes mal? Esta primavera engaña, hace calor y frío al mismo tiempo». «No es nada, Daria Petrovna. Solo no dormí bien». Polina intentó sonreír, pero sintió en el acto lo falso del gesto. Daria frunció el ceño y bajó la voz, como si el aire mismo pudiera delatarlas. «Cuídate, niña. El ama ve más de lo que uno cree. Anoche estuve mirando desde la ventana. Ella estaba en el jardín, dando vueltas. No estaba sola. Es astuta, fría y vengativa. Si sospecha algo, no habrá escapatoria». El corazón de Polina dio un vuelco. ¿Acaso Elisaveta Nikolaevna sabía de su relación con Maxim? ¿Pero cómo? Siempre fueron cuidadosos, solo se encontraban cuando todo el mundo dormía. «¿Qué quiere decir?», preguntó con cautela, luchando por mantener el tono de voz. «Te lo digo por tu bien. Ella no permitirá que nadie interfiera con sus planes para su hijo. Ya tiene en mente a la futura esposa de Maxim Andreevich, la hija de un banquero, de buena familia, todo en orden. Y tú, para ella solo eres una sirvienta, y las sirvientas deben saber cuál es su sitio». El resto del día transcurrió entre sombras y pensamientos oscuros. Polina cumplía con sus tareas, limpiaba, cambiaba las sábanas, barría los pisos, pero su mente estaba en otro lugar. Tenía que hablar con Maxim, contarle lo que creía. ¿Pero cuándo? Siempre había alguien cerca, y los paseos nocturnos ahora parecían un riesgo demasiado grande. Al caer la noche, se sentía tan débil que apenas podía mantenerse en pie. La náusea no la soltaba, y su mente repetía una y otra vez. Su vida se desmoronaba. Estaba atrapada en una jaula invisible, sin salida. Sabía que un embarazo, siendo la hija del ama, de Maxim, significaba más que el despido. Era escándalo, era humillación, era el fin de todo. Se sentó en su cama estrecha, mirando por la pequeña ventana del techo. A lo lejos, en los senderos del jardín, aún quedaban rastros de aquellas noches que alguna vez fueron felices. Ahora, esos recuerdos parecían pertenecer a otra vida, a otra chica que aún podía permitirse soñar con el amor. «¿Cómo pude ser tan ingenua?», se reprochó. Había creído de verdad que entre ellos podía haber algo real, que el hijo de una familia adinerada estaba dispuesto a unir su vida con la de una simple sirvienta. Pero eso solo pasa en las novelas. En la vida real, la vida es mucho más cruel. La mañana del martes, Polina notó algo diferente. Elisaveta Nikolaevna la observaba con una intensidad escalofriante. Estaba de pie en el vestíbulo cuando Polina bajaba por las escaleras y sus fríos ojos azules parecían atravesarla. Había algo en esa mirada, algo afilado, hostil, como una advertencia silenciosa que recorría su columna vertebral. Y entonces, por primera vez en 6 meses de trabajo, la señora de la casa le habló directamente. «Ven aquí». Polina se detuvo. Sintió como las piernas le temblaban, traicionándola. Elisaveta Nikolaevna vestía de negro, impecable, con un peinado perfecto y un collar de perlas que centelleaba con cada movimiento. Era la imagen misma de la elegancia y de la amenaza. «La escucho, Elisaveta Nikolaevna», dijo Polina en voz baja, con los ojos clavados en el suelo. «Levanta la cabeza cuando te hablo», ordenó con dureza. «Quiero ver tus ojos mientras te hago las preguntas». Polina levantó la mirada y se encontró con los ojos de una mujer que, con una sola palabra, podía destruir su mundo. Los ojos azules de Elisaveta destellaban con un brillo helado. Sus labios, delgados y apretados, transmitían desaprobación sin necesidad de palabras. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esta casa?», preguntó con voz calmada, demasiado calmada. 6 meses, Elisaveta Nikolaevna. Y en todo ese tiempo, ¿no has tenido pensamientos inapropiados respecto a tu lugar aquí? El rostro de Polina se encendió. ¿Qué debía responder?
¿Confesarlo todo? ¿Seguir fingiendo? No entiendo a qué se refiere. Optó por hacérsela inocente, como si no sospechara nada. Elisaveta Nikolaevna sonrió, una sonrisa que no tenía nada de amable. ¿No entiendes? Qué interesante. Y yo que pensaba que las chicas que contratábamos aquí eran lo bastante inteligentes como para conocer los límites de lo permitido. Siempre he cumplido con mis tareas, se defendió Polina, tratando de sonar segura. Tus tareas, repitió lentamente la señora, son limpiar esta casa, no entretener a sus habitantes. El tono era como el filo de una navaja. Polina comprendió que ya no podía seguir callando. Elisaveta Nikolaevna sabía algo, o lo intuía, demasiado. Si se refiere a Maxim Andreyevich, entre nosotros no hay nada, murmuró. ¿Nada? La interrumpió la mujer con voz cortante. Entonces explícamelo tú. ¿Por qué mi hijo se comporta como un adolescente enamorado? ¿Por qué se pasa las tardes en el jardín soñando despierto? Y lo más importante, ¿por qué tú te atreves a mirarlo como no debería mirarlo una sirvienta? El corazón de Polina latía tan fuerte que pensó que toda la casa podía escucharlo. Estaba atrapada. No quedaban dudas. Elisaveta lo sabía todo, y la estaba disfrutando, como un gato jugando con un ratón antes de devorarlo. Yo no he hecho nada malo, se atrevió a decir, aunque su voz sonaba débil. ¿Nada malo? Elisaveta rió, pero no había alegría en su risa, era puro desprecio. Querida, lo que estás haciendo se llama seducción. Usas tu juventud y tu cercanía para atrapar a un esposo rico. ¿Crees que no he visto a muchas como tú? Eso no es verdad, explotó Polina, olvidando el miedo. Yo no he seducido a nadie. Fue Maxim. Maxim fue quien... ¿Maxim qué? Elisaveta entrecerró los ojos con una expresión letal. ¿Te propuso ser su amante? ¿O ya sueñas con algo más? Polina sintió que las lágrimas empezaban a acumularse en sus ojos. Esa mujer estaba destruyendo algo sagrado. Convertía lo que ella y Maxim sentían en algo sucio, despreciable. Nos amamos, susurró, y esas dos palabras sonaron como un acto de rebeldía. Elisaveta Nikolaevna se quedó inmóvil. Luego avanzó lentamente hacia ella. Polina percibió el perfume caro, envolvente, y un destello de verdadera furia en sus ojos helados. «Amor», susurró con veneno, ¿tú tienes idea de con quién estás tratando? Maxim es el heredero de una gran fortuna, tiene obligaciones, con su familia, con la sociedad. ¿Y tú quién eres? La hija de un bibliotecario, una criada sin un centavo. ¿De verdad crees que el amor puede vencer diferencias como esas? Claro, aquí tienes la traducción al español con más suspenso, emoción y dramatismo, adaptada para cumplir con las políticas de monetización de YouTube y apropiada para todo público y anunciantes. Puede hacerlo, respondió Polina con terquedad, aunque el corazón se le desgarraba por la duda. Ya veremos, dijo Elisaveta Nikolaevna con frialdad. Ya veremos qué dice mi hijo cuando se entere de la verdad sobre tus intenciones. El miércoles por la mañana, Maxim no estaba en la casa. Vera Ivanovna, la ama de llaves, informó a los sirvientes que el joven amo había sido enviado de urgencia por motivos de negocios y que no regresaría pronto. Polina comprendió al instante que no se trataba de una coincidencia. Elisaveta Nikolaevna había apartado deliberadamente a su hijo para poder actuar sin que nadie la detuviera. La joven pasó el día recorriendo la casa como en un delirio febril, esperando con inquietud el nuevo encuentro con su patrona. Sabía que el desenlace se acercaba, que pronto tendría que tomar decisiones que definirían para siempre su destino, y mientras tanto, la náusea crecía en su interior, recordándole que no le quedaba casi tiempo para pensar. Al anochecer, cuando Polina se dirigía a su habitación, Vera Ivanovna la detuvo. Elisaveta Nikolaevna solicitaba su presencia en el despacho. De inmediato. El despacho estaba en la planta baja y desde el umbral imponía respeto. Paneles de roble oscuro cubrían las paredes, un enorme escritorio de caoba dominaba la sala y los retratos de antepasados colgaban en marcos dorados como guardianes silenciosos de una tradición inquebrantable.
Elisaveta Nikolaevna estaba sentada tras el escritorio, y bajo la luz de la lámpara su rostro parecía una máscara severa. «Adelante, siéntate», indicó, señalando la silla frente a ella. Polina obedeció, sintiéndose como una acusada ante un juez. Entre ambas no solo existía una distancia física, sino un abismo social que parecía imposible de cruzar. «He estado pensando toda la noche en nuestra conversación de ayer», comenzó la anfitriona, observándola con atención, «y he llegado a la conclusión de que a ambas nos conviene resolver esta situación sin escándalos innecesarios». «¿Qué situación?», intentó ganar tiempo Polina. «No te hagas la tonta. Sé perfectamente lo que hay entre tú y mi hijo. Sé que se han visto en el jardín, en el invernadero. Y sé lo que eso ha significado». El rostro de Polina se encendió de vergüenza. ¿Hasta ese punto lo sabía todo? «Verás, querida», continuó Elisaveta Nikolaevna, recostándose en su silla, «tengo planes para el futuro de Maxim, planes importantes que no incluyen romances con sirvientas. Él debe casarse con una joven de buena familia, continuar el linaje y administrar la herencia con dignidad. Y tú simplemente eres un obstáculo en su camino». «Yo no estoy molestando a nadie», susurró Polina. «Maxim y yo, tú y Maxim no deciden nada», la interrumpió de forma tajante. «Yo decido, y he decidido que esta relación termina aquí, ahora, para siempre». Polina alzó la cabeza, miró directamente a los ojos de aquella mujer que intentaba moldear su destino como si fuera arcilla. «¿Y si no estoy de acuerdo?». Elisaveta Nikolaevna sonrió con una calma que helaba la sangre. Abrió un cajón y colocó sobre la mesa un sobre grueso. «Entonces, tendrás que explicarle a la policía cómo mis joyas terminaron en tu habitación», dijo con una voz tan tranquila que resultaba más aterradora que un grito. El robo a gran escala era una acusación seria, y más aún para una joven sin familia, sin contactos, sin nadie que la defendiera. Polina sintió cómo la sangre abandonaba su rostro. Aquella mujer era capaz de todo. «Pero no creo que lleguemos a eso», prosiguió la señora con la misma frialdad, «porque tú eres una chica inteligente y sabes que es mejor aceptar el dinero y desaparecer en silencio, antes de arruinar tu vida». «¿Cuánto?», preguntó Polina con voz ronca. «Lo suficiente para comenzar de nuevo en otra ciudad, conseguir trabajo, alquilar un lugar donde vivir, olvidar esos sueños absurdos». Polina miró el sobre. Una oleada de asco le recorrió el cuerpo. Aquella mujer creía que todo tenía precio, que incluso los sentimientos podían comprarse. «¿Y si le cuento la verdad a Maxim?», preguntó. «¿Qué verdad?», sonrió con desdén Elisaveta Nikolaevna. «¿Que lo sedujiste por dinero? ¿Que planeabas casarte con un heredero rico? Créeme, después de nuestra conversación él mismo querrá que desaparezcas de su vida. ¿Te atreves a hablar con él sobre mí?». «Me atrevo». La voz de Polina temblaba, pero sus palabras eran firmes. «Y ya te lo he dicho, Maxim es mi hijo, y tengo el derecho de protegerlo de personas como tú». Polina se puso en pie. Sus piernas temblaban de indignación y desesperación. «No aceptaré su dinero», dijo con determinación, «y no permitiré que destruya lo que hay entre nosotros». Elisaveta Nikolaevna también se levantó. En sus ojos brilló una ira real, fría y peligrosa. «Entonces prepárate para las consecuencias. Te lo advertí amablemente, pero como no entiendes razones, tendremos que actuar de otro modo». Polina se dirigió hacia la puerta, pero la voz helada de la dueña la detuvo. «Y una cosa más. Si crees que un embarazo va a cambiar la situación, te equivocas profundamente. Al contrario, solo empeorará tu destino». La joven se quedó inmóvil, sin atreverse a girarse. «¿Cómo lo sabe?», pensó, sintiendo un frío recorrerle la espalda. «¿Es tan evidente?». «¿Piensas que no lo noto?», continuó Elisaveta Nikolaevna con un tono triunfal. «Palidez, náuseas matutinas, ese brillo especial en los ojos.
Yo misma he dado a luz y conozco muy bien todos los signos. Así que recuerda, bajo ninguna circunstancia tendrás un hijo de mi hijo. Polina salió corriendo del despacho, conteniendo con esfuerzo el llanto. Subió a su habitación y se dejó caer sobre la cama. Sentía que el mundo entero se desmoronaba a su alrededor. Aquella mujer terrible sabía de su embarazo y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para impedir que naciera ese niño. ¿Qué hago? Era el único pensamiento que martilleaba su cabeza. ¿Cómo protegerme y protegerlo a él de este monstruo? La noche cayó tras la ventana, pero el sueño no llegó. Polina permaneció tendida, escuchando cada sonido de la casa. Esperaba... ¿qué? ¿Que al amanecer todo cambiara? ¿Que Maxim regresara para defenderla? ¿O que Elisaveta Nikolaevna cumpliera sus amenazas? De pronto, algo se deslizó por debajo de la puerta. Polina se incorporó y con manos temblorosas recogió un sobre. Eran unas cuantas líneas escritas con la letra inconfundible de la dueña. Mañana, a las 8 de la mañana, te esperaré en el salón principal para la conversación final. Te aconsejo que pienses muy bien antes de ese momento. Hay decisiones que no se pueden cambiar. Vorontsova. Polina apretó el papel con fuerza y cerró los ojos. Mañana, su destino quedaría sellado. Debía estar lista para todo. No durmió en toda la noche. Miraba el techo, donde las sombras de las ramas en la ventana dibujaban figuras extrañas, como los barrotes de una celda, cada crujido de la madera, cada susurro en las paredes, cada campanada le recordaba que las horas de su vida anterior se estaban agotando. Al amanecer, tomó una decisión. No iría a humillarse ni a pedir perdón por lo que sentía. A las 7 se levantó, se lavó la cara con agua fría y se puso su mejor vestido, sencillo pero limpio, azul oscuro con un cuello blanco, reservado para las ocasiones especiales. Si era el final, lo afrontaría con dignidad. En el espejo la miraba una joven pálida, de labios firmemente apretados y ojos donde el miedo luchaba contra el orgullo. Lo importante es recordar que no he hecho nada vergonzoso, se dijo mientras bajaba las escaleras. Me enamoré y fui correspondida. Eso no es un crimen, aunque para personas como Elisaveta Nikolaevna sea inaceptable. El salón principal la recibió con un lujo que ahora le parecía insultante. Muebles barrocos dorados, un enorme espejo enmarcado en tallas, una lámpara de cristal que colgaba como un trono de luz, alfombras hechas a mano. Todo aquello gritaba poder y riqueza. A través de los altos ventanales se veía el jardín, el mismo donde ella y Maxim habían compartido tantas noches felices, y ahora, la primera nevada había cubierto los senderos con una capa blanca, apagando los colores del paisaje y envolviendo todo en una tristeza silenciosa. Elisaveta Nikolaevna ya la esperaba, de pie junto a la chimenea, vestida con un traje negro impecable que acentuaba su porte aristocrático y su belleza fría como el mármol. Llevaba el cabello recogido en un peinado perfecto. Un collar de perlas brillaba en su cuello y en sus manos sostenía unos papeles. Su expresión era la de alguien que se siente victorioso, como un general justo antes de lanzar su ataque más calculado. «Entra, no te quedes en la puerta», ordenó con una voz firme y distante, sin siquiera girar la cabeza. «No tenemos mucho tiempo». Polina dio unos pasos hacia el interior, sintiendo cómo el eco de sus tacones retumbaba sobre el parquet como un martillo. El aire del salón estaba impregnado del aroma sutil de un perfume carísimo, mezclado con ese olor casi invisible, inconfundible, que solo existe en las casas donde el dinero lleva generaciones instalado. «Siéntate», indicó Elisaveta Nikolaevna, señalando la mesa del centro. «Prefiero quedarme de pie», respondió Polina con voz serena, aunque por dentro sus piernas temblaban de tensión. «Como desees, pero creo que sería mejor que te sentaras. Lo que tengo que decirte es más fácil de digerir así». En ese momento, Maxim entró en la sala. El corazón de Polina dio un brinco lleno de esperanza, pero esa chispa se apagó al instante, reemplazada por una punzada de temor. Él parecía exhausto,
como si no hubiera dormido en toda la noche. El cabello revuelto, las ojeras marcadas, y en sus ojos no había ni rastro de la calidez que ella conocía, solo distancia, frialdad. «Maxim», exclamó, dando un paso hacia él, pero él no respondió, ni siquiera la miró. Caminó hasta la ventana y se quedó allí, de espaldas a todos, observando el jardín cubierto de nieve. Esa indiferencia le apretó el pecho a Polina como una garra invisible. Maxim Andreevich volvió especialmente para tener esta conversación, dijo Elisaveta Nikolaevna con una sonrisa venenosa. Hablamos largo y tendido anoche sobre la situación actual. ¿Qué situación?, preguntó Polina, aunque en su interior ya sabía la respuesta. Algo terrible estaba a punto de caer sobre ella, sobre tu intento de aprovecharte de la ingenuidad de mi hijo por intereses personales. «Eso no es verdad», estalló Polina, con la voz rota. «Maxim, díselo, dile que no es cierto». Pero él seguía inmóvil, sin girarse, y ese silencio era peor que cualquier acusación. «¿Lo ves?», dijo la señora triunfante. «Mi hijo ya ha entendido quién eres en realidad. Le conté tus intenciones, cómo pensabas atrapar a un joven inocente para asegurarte un marido rico». «Maxim», dijo Polina con firmeza, ignorando a la madre, «tú sabes que eso es mentira. Tú estuviste allí, tú me escuchaste. ¿De verdad crees que estaba fingiendo?». Maxim se giró al fin. Polina vio el dolor en su mirada, pero también algo más, algo que dolía aún más, decepción. «No sé qué pensar», dijo en un tono opaco. «Mi madre me explicó muchas cosas, cómo las chicas como tú ven a un hombre rico, como un billete de salida. ¿Cómo puedes decir eso?». Polina sintió cómo las lágrimas amenazaban con salir. «Tú dijiste que me amabas». «¿Amor?», respondió Maxim con una sonrisa amarga. «¿Y qué es el amor para una chica que creció en la necesidad? ¿Una oportunidad? ¿Una escalera para salir de su mundo?». Polina miraba al hombre que había creído conocer, al hombre que, apenas días atrás, le hablaba de libros y libertad. ¿Dónde estaba esa ternura, esa conexión sincera? ¿Tan fácil era borrar todo con unas palabras de su madre? «Maxim», susurró con voz quebrada, «¿de verdad has olvidado aquella noche en el invernadero? ¿Se puede fingir algo así?». Por un instante, un leve temblor pasó por su rostro. Algo en sus ojos revivió, una chispa, una memoria. Pero fue solo un segundo. Luego bajó la vista. «La atracción física no es amor», respondió con frialdad. «Mi madre tenía razón. Fui un ingenuo». Elisaveta Nikolaevna observaba todo con un aire de satisfacción casi cruel. Su plan había funcionado, había recuperado a su hijo, había eliminado a la amenaza. «Bien», dijo, tomando un sobre grueso de la mesa. «Ahora que todo está claro, pasemos a lo práctico». Se acercó a Polina y le tendió el sobre. «Lo siento, aquí hay suficiente dinero para que empieces una nueva vida, lejos de aquí». Su voz era cortante, casi amable de una forma calculada. «Te aconsejo que aceptes esta oferta, porque la alternativa no te va a gustar». Polina miró el sobre y una oleada de asco le subió por la garganta. ¿De verdad esta mujer cree que todo se soluciona con dinero? «No necesitamos a ese niño», continuó Elisaveta Nikolaevna con una frialdad que helaba el alma. «No permitiré que mi hijo arruine su vida por un momento de debilidad. Pensaron que habían atrapado a un muchacho rico, pero número». En ese instante, algo se quebró dentro de Polina. Todo el dolor acumulado, la humillación y la desesperación se transformaron en rabia pura. «No quiero su dinero», gritó, tomando el sobre y lanzándolo al fuego. El sobre cayó directamente en las llamas. Los billetes ardieron al instante, iluminando el rostro de todos con un resplandor feroz. Elisaveta Nikolaevna se llevó una mano al pecho, ahogada por la sorpresa. Maxim se volvió de golpe, con una expresión de incredulidad en el rostro. «Gracias por la lección», dijo Polina, con la mirada clavada en los ojos de la señora de la casa. «Ahora sé lo que es la verdadera suciedad. No es la pobreza,
ni el origen humilde. Es la mezquindad del alma, esa que lleva a algunas personas a creer que el dinero les da derecho a pisotear los sentimientos de los demás. ¿Cómo te atreves? Elisaveta Nikolaevna estaba pálida de furia. Me atrevo, respondió Polina serena, porque ya no le tengo miedo. Puede quitarme el trabajo, puede dejarme sin techo, pero no puede borrar lo que hubo entre su hijo y yo, ni siquiera aunque él decida negarlo. Se volvió hacia Maxim. Estaba pálido, inmóvil, con los ojos perdidos. ¿Y tú? Resultaste ser más débil de lo que pensaba. No pudiste protegerme, no pudiste proteger lo que sentimos, ni siquiera fuiste fiel a tus propias convicciones. Su voz no tembló, era clara, firme, definitiva. Tal vez tu madre tenga razón, continuó. Tal vez sí haya un abismo entre nosotros, pero no es social, es humano. Máxima abrió la boca como si quisiera decir algo, pero Polina ya había comenzado a caminar hacia la salida. ¿A dónde crees que vas?, preguntó Elisaveta Nikolaevna con un tono venenoso. ¿Vas a buscar otro tonto con dinero? Polina se detuvo en el umbral y giró lentamente. Voy a buscar un trabajo, voy a criar a mi hijo sin su dinero, sin su hijo, sin este mundo suyo, que resultó ser más sucio que aquel del que vengo. Mi nieto, intentó decir la mujer, pero Polina la interrumpió con una mirada que cortaba como cuchilla. Usted no tiene nieto, solo tiene dinero y orgullo, y eso no le dará la felicidad. Salió del salón sin volver a mirar atrás. Subió a su habitación, empacó en silencio. Un par de vestidos, algunos libros que le había regalado su padre, una vieja fotografía de sus padres. Todo cabía en una maleta pequeña. No se llevó ni un solo objeto comprado con el dinero de los Vorontsov, ni siquiera el jabón o el cepillo de dientes. Bajó por la escalera de servicio por última vez, y allí, en la cocina, la esperaba Daria. La anciana tenía los ojos enrojecidos. «Toma, hija», le dijo en voz baja, entregándole un pequeño bulto. «Hay unos pastelitos y un poco de dinero que logré juntar. No seas orgullosa, acéptalo. La vida allá afuera no es fácil, y ahora ya no estás sola». Polina la abrazó con fuerza, sintiendo las lágrimas deslizarse por su rostro. «Gracias por todo. Tú eres la única en esta casa que no ha dejado de ser humana. Cuídate», le susurró Daria, «y cuida a ese bebé, que no le falte amor. Un hijo siempre es una alegría». Polina salió por la puerta trasera. No miró atrás. El palacio que días atrás le había parecido un hogar, ahora era solo una jaula de oro. La nieve caía en copos gruesos, cubriendo el mundo con una manta blanca, silenciosa. Y en medio de esa blancura había algo parecido a la esperanza, una posibilidad, un nuevo comienzo. Llegó hasta la reja, se detuvo un segundo, tomó aire. El futuro era incierto. No sabía dónde dormiría esa noche, ni cómo se ganaría la vida. Pero había algo que tenía muy claro. Jamás volvería a dejar que nadie la humillara por su origen ni por no tener dinero. «¡Hija!», oyó de pronto una voz conocida detrás. Se giró sorprendida. Una mujer de mediana edad se acercaba por el sendero, abrigada con un modesto abrigo de lana. Era Ana Petrovna, la vecina que a veces venía a la casa de los Vorontsov a coser por encargo. «Ana Petrovna». Polina apenas podía creerlo. «Te vi por la ventana», dijo la mujer, con la respiración agitada. «Salías con una maleta. Y esa cara tan triste. ¿Qué ha pasado, niña?». Polina la miró. En los ojos castaños y cálidos de Ana Petrovna no había juicio, ni desprecio, ni interés oculto, solo preocupación genuina. Y en ese instante algo volvió a encenderse en su interior, una chispa de calor, de humanidad, de consuelo. «¿Me despidieron?», respondió Polina brevemente. «¿Por qué?», se indignó Ana Petrovna. «Si eres tan trabajadora, tan ordenada, por olvidar mi lugar», pensó Polina con una sonrisa amarga. Ana Petrovna la miró con atención, y en su mirada había algo que Polina no había sentido en días: comprensión.
Vente a mi casa, dijo con decisión. No es propio que andes por ahí, con frío y cargando una maleta. Hablaremos en casa, tomaremos un té caliente y luego ya veremos. Ana Petrovna, no puedo, intentó decir Polina. Sí puedes, la interrumpió la mujer con firmeza. La vida es complicada y nadie sabe quién necesitará ayuda mañana. Hoy te ayudo yo. Mañana ayudarás tú a otro. Así es como gira el mundo. Polina tomó su maleta y caminó junto a Anna Petrovna por la calle nevada. Detrás quedaba la mansión Vorontsov con todo su lujo y su crueldad. Por delante, un pequeño apartamento, modesto pero cálido, de una mujer sencilla que no hizo preguntas, solo le ofreció una mano amiga. Tal vez, pensó Polina mientras inhalaba el aire helado, eso sea la verdadera riqueza, no el dinero, ni el estatus, ni los apellidos largos, sino la capacidad de seguir siendo humano, incluso cuando el mundo te empuja al abismo. La nieve seguía cayendo, cubriendo el pasado con su manto blanco y silencioso, abriendo paso a lo que vendría, y muy en lo profundo, donde aún vivía la esperanza, comenzaba a formarse un plan, cómo sobrevivir, cómo dar a luz y criar a su hijo, cómo demostrar al mundo y sobre todo a sí misma que la dignidad no se mide con billetes. La casa de Ana Petrovna la recibió con calor de estufa y olor a pan recién horneado. Por primera vez en muchos días, Polina sintió que no estaba sola en este mundo duro y frío. El año pasó como un largo día lleno de trabajo, esperanzas y pequeñas alegrías que le enseñaron a Polina a valorar lo que antes daba por hecho. El apartamento de Ana Petrovna, en el segundo piso de un viejo edificio de ladrillo, se convirtió en un verdadero hogar. No tenía mármol ni escaleras elegantes, pero era un lugar donde podía ser ella misma, donde no tenía que esconder lo que sentía ni fingir que era otra persona. En abril, cuando aún quedaban restos de nieve en los rincones más sombríos del patio, Polina dio a luz a un niño. El parto fue difícil. Pasó casi un día entero sufriendo en el hospital del distrito, entre olores de desinfectante y enfermeras agotadas que apenas tenían tiempo para ofrecer una palabra amable. Pero cuando por fin vio la carita arrugada y rojiza de Stepan, todo el dolor se desvaneció, como si nunca hubiera existido, reemplazado por una ternura que ni siquiera sabía que tenía. Se parece a su padre, susurró la comadrona al colocar al bebé sobre su pecho. El mismo cabello oscuro, la misma barbilla terca. Polina lo miró, pero no pensaba en Maxim, solo pensaba en cómo quería criarlo, honesto, bueno, capaz de proteger a los débiles y nunca humillar a quienes tienen menos, todo lo que su padre no pudo ser. Ana Petrovna la recibió como una verdadera abuela, con pasteles, pañales comprados, con sus escasos ahorros y una dedicación que Polina no había sentido desde la muerte de su madre. Trabajaba como enfermera en una clínica y entendía de niños más que muchas madres con experiencia. Para Polina fue más que un techo, fue guía, consuelo y sabiduría. No tengas miedo, hija, le dijo una noche, cuando Polina lloraba de inseguridad. Ser madre no se aprende en los libros. Es un instinto, y el amor que tú sientes por ese niño alcanzaría para 10. Polina consiguió trabajo en un pequeño taller de costura, a pocas calles del apartamento. El lugar era humilde, pero honesto. La dueña, una mujer de unos 50 años, con manos curtidas y ojos bondadosos, la contrató aunque tuviera que llevar a su bebé algunos días. El taller olía a tela y aceite de máquina. El constante traqueteo de las máquinas de coser llenaba el ambiente y en una esquina había una cuna donde Stepan dormía mientras su madre cosía vestidos para las clientas del barrio. Tuve 3 hijos, dijo la dueña al ver la mirada de agradecimiento de Polina. Sé lo difícil que es estar sola. Tú trabaja tranquila y que el niño se quede aquí. La risa de los niños trae bendiciones al hogar. El sueldo era modesto, apenas lo justo, pero alcanzaba para lo esencial. Polina aprendió a ahorrar en todo, menos en comida para el bebé y medicamentos. Stepan creció sano, fuerte, un niño que sonreía a todos y que, a sus 6 meses, ya intentaba sentarse solo.
Por las noches, cuando el niño se dormía, Polina cosía encargos en casa, ganando unos cuantos centavos extra y soñando con el día en que podría darle a su hijo todo lo que merecía. Puede que no tengamos una mansión ni sirvientes, pensaba mientras mecía a Stepan para que se durmiera, pero tendrá una madre que lo ama y nunca dudará de ese amor. Eso vale más que todo el dinero del mundo. A veces, Ana Petrovna traía noticias de la ciudad. Era una mujer sociable, con muchas amistades, y siempre sabía quién se casaba, quién se divorciaba, quién se enriquecía y quién se arruinaba. Una tarde de otoño, mientras las hojas amarillas crujían fuera de la ventana y Stepan dormía plácidamente en su cuna, Ana regresó con una mirada especialmente pensativa. «Escucha, Polina», dijo mientras se quitaba el abrigo. «Hoy me encontré con Vera Mihailovna, la que antes trabajaba como ama de llaves para los Vorontsov». Polina se quedó paralizada junto a su máquina de coser. Desde hacía casi un año intentaba no pensar en el pasado, intentar arrancarlo de su mente, todos los recuerdos de esa casa que a veces parecían buscarla por sí solos. «¿Y qué te dijo?», preguntó, intentando sonar indiferente. «Se quejaba cada vez más», respondió Ana. «Dice que la casa ya no es la misma. Después de que te fuiste, Maxim andaba más sombrío que una nube oscura. Luego se fue a la ciudad y comenzó a trabajar en una oficina. Y cada vez se enferma más. A veces le duele la cabeza, otras veces el corazón. Los médicos no encuentran nada grave, pero la mujer se está consumiendo ante nuestros ojos. Debe ser difícil vivir rodeada solo de enemigos», dijo Polina sin mucha simpatía, aunque algo se removió dentro de ella. «¿Enemigos?», se sorprendió Ana. «¿Qué enemigos? Solo es una mujer solitaria que envenenó su vida con orgullo y arrogancia». En invierno, Ana Petrovna trajo noticias aún más interesantes. Resultó que Maxim se había casado con la hija del banquero, aquella de quien su madre había hablado. La boda fue espléndida, invitados de toda la ciudad, pero el novio, según testigos, parecía más un condenado a muerte que un esposo feliz. «Dicen que ella es una chica hermosa, educada», comentó Ana mientras dejaba sus compras sobre la mesa de la cocina, «pero es tan insípida como una muñeca de porcelana, hermosa, pero fría». «Probablemente se merecen», respondió Polina encogiéndose de hombros, pero su corazón la traicionó. No sentía celos ni ira, solo un extraño vacío al darse cuenta de que la persona que alguna vez pareció un alma gemela se había convertido en una completa extraña. Pero enseguida se recordó que tenía a Stepan, que crecía a pasos agigantados. Eso era suficiente para hacerla feliz. En primavera, un problema llegó a la casa de Ana Petrovna. No era terrible ni fatal, pero sí lo suficiente para poner su vida patas arriba. La madre de Ana, una anciana que vivía en una zona vecina, enfermó y necesitaba cuidados urgentes. «Perdóname, hija, es culpa mía», dijo Ana, mientras empacaba las cosas de su madre. «Tendrás que buscar un apartamento. Mi madre está enferma, necesita supervisión constante, y nosotros solo tenemos 2 habitaciones». «Por supuesto», aseguró Polina, aunque por dentro sentía una ansiedad profunda. «Stepan y yo nos arreglaremos de alguna manera. No te preocupes, encontraremos algo adecuado. Tengo muchas amigas. Alguien nos ayudará, pero encontrar una vivienda adecuada no fue fácil. Los apartamentos de una habitación eran caros, y las habitaciones en casas compartidas estaban ocupadas, o los vecinos rechazaban vivir junto a un niño pequeño. Polina revisaba los anuncios cada día después del trabajo, pero siempre se topaba con muros de incomprensión o pura codicia. Un día de marzo, cuando Stepan cumplió 1 año y ya daba sus primeros pasos, aferrándose a los muebles, sucedió algo que trastornó la vida tranquila de Polina. Volvía del trabajo, llevando de la mano a su hijo, que insistía en caminar solo, cuando vio una figura familiar en la entrada. Maxim estaba ahí, recargado contra la pared, fumando. Había cambiado mucho. Había perdido peso en el último año. Las arrugas prematuras aparecían alrededor de sus ojos, y su mirada mostraba el cansancio de alguien que no ha dormido en varias noches consecutivas.
Llevaba un sencillo traje oscuro, sin rastro alguno de su antiguo lujo. No se comportaba como el heredero de una familia rica, sino como un empleado común después de una jornada agotadora. «Polina», dijo al verla, y su voz sonaba ronca. Ella se detuvo, abrazando instintivamente a Stepan, que miraba al desconocido tío con curiosidad. Su corazón latía tan fuerte que parecía que se escucharía en toda la calle. «Maxim», respondió con calma, aunque por dentro todo temblaba. «¿Qué necesitas?». Él miró al niño y algo dolorosamente familiar, lleno de arrepentimiento y melancolía, brilló en sus ojos. «¿Es él?», preguntó en voz baja. «Este es mi hijo, Stepan», contestó Polina con firmeza. «¿Y tú? Eres un hombre casado. ¿Qué haces aquí?». Maxim dio una calada a su cigarrillo y exhaló lentamente el humo. «Casado», sonrió amargamente. «Sí, estoy casado con una mujer maravillosa que solo ama mi dinero y mi apellido. Mi madre tiene una nuera de buena familia, bien educada y dócil». Pero nadie preguntó por la felicidad. «¿Por qué me cuentas esto?». Una irritación comenzó a temblar en la voz de Polina. «Tú tomaste tu decisión. Yo tomé la mía. Vine a decírtelo». Dudó, mirando a Stepan, que estiraba las manos hacia una paloma que se posó cerca. «Vine a decirte que me equivoqué, que confié en mi madre en lugar de confiar en mi corazón». Demasiado tarde. Polina tomó a su hijo en brazos, preparándose para marcharse. Vivimos nuestras vidas sin esperar a nadie en ellas. «Polina, espera». Maxim tiró su cigarrillo y dio un paso adelante. «Sé que no tengo derecho a pedir perdón. Sé que te lastimé, pero no puedo vivir sabiendo que mi hijo crece en algún lugar y que no soy ni siquiera su padre». Polina lo interrumpió con voz de acero. «No tienes un hijo, solo tienes una esposa a la que elegiste por orden de tu madre, y Stepan es mi hijo y solo mío». Maxim palideció, como si ella le hubiera dado una bofetada. «Sé que lo merezco, pero al menos déjame». «No mereces nada», dijo Polina con dureza. «Mereces exactamente lo que tienes: una esposa rica, una madre feliz y un vacío en el corazón. Es el precio justo por tu cobardía». Se dio la vuelta y se encaminó hacia la entrada, pero la voz de Maxim la detuvo. «Mi esposa está embarazada». Polina se quedó paralizada sin voltear. «Felicidades», dijo con sequedad. «Significa que tendrás un heredero legítimo y que tu madre estará feliz. Los médicos dicen que es un embarazo complicado. Hay riesgo de aborto, y aunque nazca, no están seguros de que el niño esté sano». Su voz llevaba un dolor tan profundo que el corazón de Polina se hundió sin querer, pero se obligó a no mirar atrás. «No es mi problema», dijo. «Reza a tu Dios. Tal vez él escuche». Entró en la casa, dejando a Maxim solo en la calle. Solo después de subir a su habitación y cerrar la puerta, Polina se permitió llorar, no por lástima hacia su antiguo amor, sino por la certeza de que hay heridas que nunca sanan por completo. Una semana después, la noticia llegó a su hogar a través de la misma red de rumores de la ciudad. La esposa de Maxim perdió al bebé en el 7º mes de embarazo y murió de complicaciones 2 días después del parto. El funeral fue modesto. Los padres de la joven estaban demasiado abatidos para organizar una ceremonia lujosa. «Señor», dijo Ana Petrovna, cruzándose al contarle a Polina. «¡Qué tragedia! Era muy joven, solo tenía 20 años, y el bebé no sobrevivió. El niño nació muerto». Polina mecía en silencio a Stepan, que dormía plácidamente en sus brazos. Sentía una mezcla compleja de emociones: pena por la mujer muerta, que no había hecho nada malo; compasión por Maxim, que había perdido esposa e hijo; y al mismo tiempo una oscura satisfacción al ver que la vida misma había puesto todo en su lugar. «Quizás esto es justicia», pensó, «no la justicia que inventamos los humanos, sino la que existe más allá de nuestros deseos y planes». «¿Y cómo está Elisaveta Nikolaevna?», preguntó a Ana Petrovna. «Muy mal», respondió ella. «Dicen que después del funeral se enfermó y ahora apenas puede levantarse».
Los médicos se encogen de hombros, no pueden ayudarla. Maxim llevó a los mejores doctores, pero solo niegan con la cabeza. Probablemente ya entiende que se ha quedado completamente sola, dijo Polina pensativa. Estar sola no es tan malo, respondió Ana. Es aún más doloroso cuando comprendes que esa soledad la forjaste tú mismo. Aquella tarde, cuando Polina arropó a Stepan en su cama, cantándole una suave nana, pensó en las extrañas vueltas del destino. Un año atrás había salido de la casa de los Vorontsov con una sola maleta y un hijo latiendo en su vientre, sin saber dónde dormiría la noche siguiente. Ahora tenía un hogar, un trabajo, un hijo sano y, lo más importante, paz en el alma. Crece mi buen hombre, susurró a su hijo mientras acomodaba la manta. Crece honesto y recuerda, la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la capacidad de amar y ser amado. Stepan sonrió en sueños, y aquella sonrisa valía más que todos los tesoros del mundo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en una mansión grande pero vacía, una mujer moría lentamente de melancolía y remordimiento, la misma que alguna vez creyó que el dinero y el poder eran más importantes que los sentimientos humanos. Solo ahora, cuando ya era demasiado tarde para cambiar nada, empezaba a comprender el precio de sus errores. La lluvia de abril golpeaba con fuerza los cristales del pequeño apartamento donde Polina trabajaba en su máquina de coser, terminando el último encargo del día. Stepan jugaba en la alfombra con bloques de madera que un amable vecino jubilado, quien había ocupado el lugar de un abuelo, había hecho para él. Con apenas año y medio, el niño ya caminaba con firmeza, decía sus primeras palabras y tenía esa asombrosa capacidad de encontrar alegría en las cosas más simples. Un rayo de sol sobre la pared, una mariposa tras la ventana. Polina era feliz. Tenía suficiente trabajo, el dinero alcanzaba y, sobre todo, cada mañana se despertaba con la certeza de vivir la vida correcta, sin traicionar sus principios ni a sí misma. Ana Petrovna seguía cuidando de su madre enferma, pero visitaba a Polina con frecuencia. Juntas tomaban té en la cocina, hablando de noticias y planes para el futuro. El día que su tranquila vida volvió a sacudirse, Polina estaba pensando en abrir su propio taller. Ya tenía clientas fieles que valoraban su pulcritud y sentido del estilo, y Stepan había crecido lo suficiente para no necesitar una vigilancia constante. El futuro parecía seguro y luminoso. El timbre sonó agudo e insistente. Polina miró el reloj. Las 6 en punto. Demasiado tarde para una visita casual de los vecinos y demasiado temprano para recibir invitados de la noche. Abrió la puerta y se quedó inmóvil. En el umbral estaba Elisaveta Nikolaevna, pero no era en absoluto la orgullosa y poderosa mujer que Polina recordaba. Frente a ella había una anciana encorvada, envuelta en un sencillo abrigo negro, con el cabello gris asomando bajo un pañuelo y unos ojos tan llenos de desesperación que era imposible fingir indiferencia. «Polina», dijo con voz ronca, «¿puedo pasar? Necesito hablar contigo». Polina sostuvo el picaporte sin poder creer lo que veía. La mujer que una vez la había echado de su casa con desprecio, arrojándole dinero como si fuera una limosna, ahora pedía permiso para entrar. «¿Por qué has venido?», preguntó Polina sin apartarse de la puerta. «Por favor», susurró casi, con un ruego tan profundo que el corazón de Polina tembló. «Necesito ver a mi nieto. Necesito pedir perdón». La mente de Polina le gritaba que cerrara la puerta y olvidara aquella visita, pero algo, muy dentro de su alma, esa voz que recordaba las enseñanzas de su padre sobre la misericordia, la hizo dar un paso atrás. «Pasa», dijo con sequedad. «Solo un momento». Elisaveta Nikolaevna entró en el pasillo, mirando a su alrededor con una mezcla de sorpresa y vergüenza. El apartamento era pequeño pero acogedor, suelos limpios, muebles sencillos, dibujos infantiles en las paredes y el aroma de un pastel casero que Polina había horneado para la cena.
La invitada habló de pronto, con un tono cálido y un deje de asombro en la voz. Stepan, al oír aquella voz desconocida, asomó la cabeza desde su habitación, sujetándose al marco de la puerta. Al ver a su abuela, no sintió miedo. Al contrario, sonrió con esa sonrisa abierta e inocente que solo tienen los niños y que dejó sin aliento a Elisaveta Nikolaevna. «Dios mío», murmuró arrodillándose allí mismo en el pasillo, «es igual que Maxim de niño, los mismos ojos, la misma sonrisa». Las lágrimas rodaban por su rostro. No eran las lágrimas orgullosas de una aristócrata ultrajada, sino las simples lágrimas humanas de una mujer que lo ha perdido todo y que recién ahora comprende qué es exactamente lo que ha perdido. «Levántate», dijo Polina en voz baja, tendiéndole la mano. «Vamos a la cocina». Se sentaron en una pequeña mesa cubierta con un mantel de plástico floreado y guardaron silencio por un momento. Stepan se acercó con cuidado a la desconocida abuela y puso su caballo de madera favorito sobre su regazo. Así solía compartir sus cosas más preciadas con quienes quería. «Es un niño bueno», dijo Elisaveta Nikolaevna, acariciando con ternura la cabeza del niño. «Un niño muy bueno». «Sí», asintió Polina, «y quiero que siga siendo así». Elisaveta Nikolaevna la miró con ojos enrojecidos por las lágrimas. «Polina, no he venido a exigir ni reclamar nada. He venido a arrepentirme, a pedir perdón por lo que hice contigo, con mi hijo, con este niño». «¿Por qué?», preguntó Polina. «¿Qué ha cambiado?» «Todo ha cambiado», sonrió amargamente la anciana. «Maxim ya no me habla. Después de que murió su esposa, me culpa de todo. Dice que lo obligué a casarse con alguien a quien no amaba, que mi orgullo mató a 2 personas inocentes». Polina guardó silencio, sirviendo té en tazas simples, sin dorados ni dibujos. «Se mudó a otra ciudad», continuó Elisaveta Nikolaevna. «Trabaja ahí como un empleado común. Rechazó su herencia, sus negocios. Dice que quiere vivir con su propio trabajo, como una persona de verdad, y yo me quedé sola en esta casa enorme que ya no siento como hogar». «¿Y qué quieres de mí?», preguntó Polina con cuidado. La mujer tomó la taza con manos temblorosas y bebió un sorbo. «Quiero pedir perdón, y si puedes perdonar, quiero pedir permiso para ver a mi nieto, no seguido, sin molestar, solo para saber que tengo familia». Polina miró a aquella mujer rota y pensó en lo extraño que puede ser el destino. Hace un año, Elisaveta Nikolaevna le parecía todopoderosa y cruel, pero ahora solo parecía una anciana infeliz que entendió demasiado tarde el precio de sus errores. «Me causaste mucho dolor», dijo Polina despacio. «Me humillaste, me echaste como si fuera un objeto. Intentaron comprar mi silencio y alejarme de mi hijo». «Lo sé», asintió la abuela, «y no te pido que lo olvides, solo te pido que me des una oportunidad para ser mejor». En ese instante, Maxim entró al apartamento. Polina oyó pasos familiares en el pasillo y se dio vuelta, viendo al hombre en el marco de la cocina, también muy cambiado en este tiempo. Estaba más delgado, el cabello se le había vuelto gris y sus ojos mostraban un cansancio profundo. «Mamá», dijo en voz baja, «te pedí que no vinieras aquí». «Maxim», Polina se confundió. «¿Cómo estás? Le pedí la dirección a Ana Petrovna. Quería hablar contigo, pero mi madre llegó antes». Stepan, al ver al nuevo tío, no se escondió, al contrario. Se acercó curioso y observó su rostro con atención. Maxim se agachó para estar a la altura de su hijo. «Hola», dijo suave. «Me llamo Maxim. ¿Y tú?» «Tío Pa», respondió el niño serio, aún sin pronunciar bien su nombre. «Es tío Pa», repitió Maxim, y la voz se le quebró con lágrimas. «Un nombre hermoso». Polina observó esa escena y sintió que algo apretaba su pecho. A pesar de todo lo ocurrido, Maxim era el padre de su hijo, y negarlo no tenía sentido. «¿Por qué viniste?», preguntó dirigiéndose a ambos. «¿Qué quieres de nosotros?». Maxim se levantó y la miró a los ojos. «Vine a pedir perdón, por haber creído más en mi madre que en mi corazón, por haberte abandonado en el momento más difícil».
por perder el derecho a ser llamado el padre de este niño maravilloso. ¿Y ahora? Polina intentó mantener la calma, pero su corazón latía acelerado. ¿Crees que el perdón arreglará todo? No, respondió Maxim con sinceridad. Sé que hay cosas que no tienen arreglo, pero quiero intentar ser mejor, ser la persona que alguna vez amaste. Elisaveta Nikolaevna escuchaba sin intervenir, mientras las lágrimas seguían bajando por su rostro. Polina, dijo de repente, te voy a dar la casa. ¿Qué? La chica no entendió. La mansión donde vivo la registraré a nombre de Stepan. Que tenga lo que una vez quise arrebatarle. Yo encontraré un pequeño apartamento. Ya no necesito esta grandeza que antes creía imprescindible. Polina negó con la cabeza. No quiero tu casa. Solo quiero una cosa. Que nos dejen en paz. Mamá, dijo Maxim en voz baja, no vale la pena insistir. Polina tiene razón. No podemos volver y fingir que nada pasó. Entonces, ¿qué hacemos? Exclamó Elisaveta Nikolaevna desesperada. ¿Cómo podemos reparar lo que hicimos? Polina guardó silencio durante un largo rato. Sus ojos se posaron en Stepan, que jugaba tranquilamente con un caballito de madera, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. La expiación no está en el dinero ni en las casas, dijo al fin. Si de verdad se arrepienten, demuéstrenlo con sus actos. Vivan como personas de bien. Ayuden a quienes son más débiles. No humillen a nadie por ser pobre. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Y respecto a Stepan, no le privaré de saber quiénes son su padre y su abuela, pero será bajo mis condiciones. Nada de intentar moldearlo a su imagen, ni insinuarle que les debe algo. Es mi hijo, y yo decido cómo criarlo. Maxim asintió. Acepto cualquier condición. Solo dame la oportunidad de estar cerca de vez en cuando. No como un padre con derechos, sino como alguien que quiere enmendar sus errores. Y yo, añadió Elisaveta Nikolaevna con voz quebrada, puedo ser simplemente una abuela, no rica, no influyente, solo una abuela que ama a su nieto. Polina miró a esas dos personas que tiempo atrás le habían causado tanto dolor y que ahora, humilladas, pedían perdón. Sintió que tenía sus destinos en sus manos. Podía negarse y sería justo, pero también podía darles la oportunidad de cambiar. «Está bien», dijo finalmente, «pero recuerden, esto no es un regreso al pasado, es un nuevo comienzo, uno en el que todos debemos aprender a ser, ante todo, personas». Como si percibiera la importancia del momento, Stepan se acercó a Maxim y le tendió su caballito de madera. «¿Juega?», dijo sonriendo. Maxim tomó el juguete con manos temblorosas y le devolvió la sonrisa. La primera sonrisa sincera en mucho tiempo. En un mes, la vida tomó un nuevo rumbo. Maxim empezó a venir cada fin de semana. Los tres paseaban por el parque, no como una familia tradicional, sino como personas que aprendían a construir un vínculo desde cero. Elisaveta Nikolaevna vendió la gran casa y se mudó a un modesto apartamento. El dinero que obtuvo lo donó a un orfanato, el mismo en el que alguna vez se criaron niños como Polina. La vida les enseñó a ser personas, dijo Ana Petrovna, observando cómo Maxim empujaba a Stepan en el columpio y cómo Elisaveta recogía con cuidado un juguete caído para devolvérselo. Y a ti, a ser fuerte. Polina, de pie junto a la ventana de su pequeño pero cálido apartamento, miraba la escena en silencio. Sí, ella perdonó, pero no porque olvidara el dolor, sino porque entendió que el perdón no es debilidad, sino una fuerza, la fuerza de quienes son capaces de elevarse por encima de los resentimientos y dar a los demás la oportunidad de cambiar. Y lo más importante, Stepan ahora tenía no solo una madre, sino una familia entera, aunque poco común. Una familia donde todos conocían el precio de los errores y sabían cómo valorar la simple felicidad humana. Y cuando Polina acostó a su hijo esa noche, él abrazó su cuello y dijo, «Mamá, ¿el tío Maxim es bueno?» «Sí», respondió ella, «está aprendiendo a ser bueno». Y la abuela Lisa,
Ella también está aprendiendo, y yo seré bueno. Tú ya eres bueno, mi pequeño, y siempre lo serás. Esteban sonrió y cerró los ojos, mientras Polina se quedó sentada junto a su cuna, pensando que la vida realmente da segundas oportunidades a quienes están dispuestos a aceptarlas y usarlas bien. Afuerita llovía suavemente, pero la casa estaba cálida y en calma, y eso era la mayor riqueza del mundo. Comparte qué significa para ti la familia. Tus me gusta son nuestra motivación para seguir adelante. Suscríbete para quedarte con nosotros. Valora cada momento con tu familia. Esa es la verdadera felicidad.